murió el Papa emérito Benedicto XVI, quien conmocionó al mundo con su renuncia. Y hoy te cuento la historia no contada de este Papa. Incluso fue llamado el Rottweiler de Dios. Primero te explicaré por qué le dicen Papa emérito. ¿Qué quiere decir emérito? Según Google, esta palabra significa cuando alguien se ha retirado de un empleo o cargo y disfruta algún premio o privilegio por sus buenos servicios. Recordemos que Benedicto XVI renunció a ser Papa en el año 2013, pero aún así disfrutaba de ciertos privilegios. Dicho esto, pasemos a conocer más de quién fue Benedicto XVI. Te contaré que en realidad se llamó Joseph Aloysius Ratzinger y nació el 16 de abril de 1927 en Mark, una villa del sureste de Alemania cercana a la frontera con Austria. Aquellos eran tiempos bastante difíciles para los alemanes que intentaban levantarse después de la Primera Guerra Mundial. En algún momento él comentó: nuestra vida en Mark fue dura, era una época con altos niveles de desempleo, la reconstrucción que Alemania debió hacer después de la guerra fue una gran carga para su economía. Los conflictos entre los partidos políticos hicieron que el pueblo se enfrentara. Todo esto lo mencionó Ratzinger en una autobiografía titulada Mi vida. Él creció en el seno de una familia profundamente católica conformada por su padre Joseph Ratzinger, quien fue irónicamente un agente de policía, su madre María Rieger, ama de casa, y sus hermanos George y María. Los tiempos de aquella Alemania, sin embargo, lo pusieron a prueba. Adolf Hitler asumió el poder y su padre, siendo un policía, estaba obligado a colaborar con el nazismo. Para evitar esto, la familia decide mudarse a Traunstein en el año 1937. Y ahí viene otro dato curioso, y es que este papa llegó a ser soldado con tan solo 16 años, ¿no? Esto lo hizo de forma obligatoria entre los años 1943 y 1944, cuando intervenían a todos los jóvenes al Hitlerjugend, que eran las famosas juventudes hitlerianas del Partido Nacional Socialista. Y hasta Ratzinger fue capturado en combate en el año 1945 al finalizar la guerra. Muy por el contrario de lo que nosotros pensaríamos, la experiencia de la guerra no apartó a Ratzinger de la iglesia, aunque vio interrumpidos sus estudios de teología en el seminario Michel en Wurzburgo durante algunos meses. Eso sí, se dice que era un joven bastante reservado, pero muy inteligente, amante de la vida silenciosa, un carácter que preservaría el resto de su vida. Y su hermano George también siguió los pasos al sacerdocio. Hubo algo que marcó profundamente al Papa Benedicto XVI en su juventud, y es que cuando su hermano George también siguió sus pasos en el sacerdocio y ambos fueron ordenados en el año 1951, en plena ceremonia un ave entró volando a la catedral, se posó sobre el altar y comenzó a cantar. No soy supersticioso, decía él, pero de algún modo eso significó que las cosas debían de ser de esa manera. Pero ¿cómo fue que pasó de arzobispo a estar en Roma? Su trabajo sacerdotal y su filosofía reflejada en el Concilio Vaticano II fueron claves en su carrera. Fue nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga en 1977 y poco después cardenal, este último el más alto título que puede conceder un papa a uno de sus siervos. Juan Pablo II lo llamó 5 años después a Roma para asumir la prefectura de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el ala de la iglesia encargada de vigilar la ortodoxia del catolicismo, lo que en el mundo antiguo fue la Santa Inquisición. Pero Benedicto XVI, quien se le decía el favorito, fue puesto a prueba. Como uno de los más cercanos a Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger se convirtió en uno de los favoritos para sucederlo, pese a que él no deseaba ser. Tras la muerte del Papa en el año 2005, el cónclave para elegir al sucesor de San Pedro fue rápido. El 19 de abril de aquel año, Ratzinger, de 78 años, asumió el liderazgo de más de 1.300 millones de católicos como Benedicto XVI. He aquí un detalle muy importante, y es que su hermano no estuvo de acuerdo o no le recomendaba tanto tener a él este cargo. Incluso mencionó: oré para que Dios lo eximiera de esta obligación. Cuando supe que lo habían elegido me quedé sorprendido, porque a diferencia de mucha gente, yo no solo veo el atractivo superficial, sino también la gran responsabilidad que implica este cargo. Esas palabras, pronunciadas poco después de la elección de Benedicto XVI, bien podrían haber reflejado lo que vendría para el nuevo pontífice. Benedicto XVI revivió el uso de vestimentas de siglos pasados, así como un eurocentrismo de la alta jerarquía eclesiástica, y a diferencia de su predecesor, que se le decía el Papa viajero porque andaba por todo el mundo, y como reflejo de su carácter bastante reservado, Benedicto XVI optó por encabezar solo las giras más esenciales
incluidas las visitas a Brasil, Cuba y México. Todo papa debía cargar bajo sus hombros ciertas responsabilidades y Benedicto XVI tuvo que lidiar con distintos casos pederastas que ya se veían reflejados en la Iglesia Católica. Estos casos de pederastía fueron las cosas que más marcaron su papado en la iglesia. Un problema que desde años anteriores estuvo en las manos y eludió condenar. Incluso se dio una protesta en Alemania contra la forma en que la iglesia católica en general y el Papa Benedicto XVI en particular manejaron las denuncias por abuso sexual. Se reunió y emitió una disculpa sin precedentes a las víctimas, dejó en claro que los obispos deben denunciar los casos e introdujo reglas para expulsar a los sacerdotes abusadores. Por su mando separó a unos 400 sacerdotes de la iglesia, pero a otros acusados simplemente los reubicó en parroquias diferentes, lo cual es señalado como parte importante de un esfuerzo de encubrimiento desde el Vaticano. Esto y el enfrentar otros escándalos más como los malos manejos financieros revelados en filtraciones de documentos de su oficina, Benedicto XVI ocupó el cargo desde el año 2005 hasta el 2013, cuando conmocionó al mundo entero anunciando su retiro como pontífice. El mundo católico se conmocionó con esta renuncia del Papa Benedicto XVI, ya que el último en renunciar fue el Papa Gregorio en el año 1415 y desde ahí no se había dado una renuncia hasta el año 2013. ¿Y por qué decidió retirarse Benedicto XVI? En su declaración, el Papa citó a su edad avanzada como el motivo para su retiro. Sin embargo, esto trajo cola y hubieron distintos comentarios perspicaces para saber si es que hubo algún otro motivo. En aquel momento, muchos especulaban si había alguna otra razón para su retiro además de su edad avanzada, pues años antes se habían destapado casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica, por los cuales Benedicto XVI pidió perdón en 2010 y prometió hacer más para detener futuros incidentes, pero sin embargo Federico Lombardi, el entonces portavoz del Vaticano, aseguró que la decisión del Papa no se debía a ninguna presión externa, y también comentó pues que Benedicto XVI no se encontraba mal de salud por alguna enfermedad en concreto, sino era un deterioro y debilidad de su cuerpo. Pero se escuchaban rumores de que esta decisión también vino motivada por algunos escándalos que surgieron en el seno de la iglesia. Pero Benedicto XVI en todo momento lo negó y recalcó hasta el último que tan solo se trató del hecho de que se sentía incapaz físicamente. Te comentaré que Benedicto XVI no fue el único en renunciar. En realidad hubieron otros 5 papas que renunciaron también a su cargo. El primero de ellos fue Clemente I, el cuarto sucesor de San Pedro. El emperador romano Trajano lo condenó al exilio por negarse a ofrecer culto a los ídolos paganos. Algo similar le ocurrió más tarde en el año 235 al Papa Ponciano II, que fue deportado junto con el líder cismático Hipólito a la isla de Cerdeña bajo el reinado de Maximino el Tracio. Celestino V, sin embargo, se vio a sí mismo incapaz de afrontar las tareas del cargo, así que optó por retirarse a hacer oración, aunque más tarde fue apresado y terminó muriendo cautivo. Y el siguiente fue Gregorio XII. En 1415, este falleció meses antes de que se eligiera a su sucesor. Uno de los casos más sonados de pederastas en la Iglesia Católica fueron los abusos del padre Maciel, el mayor escándalo con el que tuvo que lidiar el Papa emérito en América Latina. La relación terminó siendo el espacio donde fueron abusados sexualmente cerca de 175 menores a lo largo de 4 décadas, según los reportes de crímenes que incluso han sido aceptados por las propias autoridades eclesiásticas. Muchos defensores de Ratzinger dicen con razón que la pederastía fue la marca de su pontificado. Defensores del Papa emérito señalan que fue él quien impuso la llamada tolerancia cero, endureció sanciones, modificó cánones y dictó nuevas leyes que penalizan los abusos en el marco de la iglesia. Sin embargo, sus críticos consideraron que no fue severo, ya que para Marcial Maciel lo único que hizo fue imponerle el retiro y a que lleve una vida de oración y penitencia, que por supuesto no acató. Y esta fue la historia no contada de Benedicto XVI. Si este video te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y déjame algún comentario para continuar con una nueva historia no contada de algún otro personaje.